Cuando abrí esa Biblia familiar y la nota cayó al suelo, sentí como si el mundo entero hubiera dejado de girar. Si descubre la verdad, mátala. 7 palabras que transformaron a la esposa obediente que era en la mujer fuerte en la que me convertí. Buenos días, queridos míos. Soy Esperanza Morales, tengo 60 años, y hoy voy a compartir con ustedes una historia que he guardado en mi corazón durante más de 40 años. Era 1982, y yo tenía apenas 28 años. México atravesaba una crisis económica terrible, con la devaluación del peso. Pero en nuestro pequeño pueblo en Michoacán, la vida continuaba a su ritmo tranquilo, como si el resto del mundo no existiera. Había estado casada durante 10 años con Roberto, un hombre que todos respetaban. Era el contador de la única caja de ahorros del pueblo. Siempre vestía trajes impecables y era considerado un ejemplo de honestidad y dedicación. Nuestra casa estaba en una calle empedrada, una construcción sencilla pero cómoda, con un pequeño jardín al frente donde cultivaba mis geranios y bugambilias. Teníamos 2 hijos maravillosos, Miguel de 8 años, un niño inteligente que amaba leer, y Carmen de 6 años. Una pequeña artista que llenaba página tras página con sus dibujos coloridos. Yo era lo que llamaban la esposa perfecta en esa época. Me levantaba antes que todos para preparar el desayuno. El aroma del café de olla y las tortillas recién hechas llenaba la casa mientras alistaba a los niños para la escuela. Roberto tomaba su café mientras leía el periódico que el muchacho repartidor dejaba en nuestra puerta cada mañana. Después de que todos se fueran, limpiaba la casa, lavaba la ropa a mano en el lavadero del patio y en mi tiempo libre cosía para una clientela selecta del pueblo. Fue mi madre quien me enseñó a coser. Decía: una mujer necesita un oficio en sus manos para nunca estar en necesidad. Poco sabía ella cómo ese consejo cambiaría mi destino. Nuestra vida parecía perfecta a los ojos de otros. Roberto era cariñoso cuando había visitas. Traía regalos en fechas especiales y nunca faltaba comida en la mesa. Pero a puertas cerradas había silencios prolongados, ausencias inexplicables y esa sensación de que algo importante siempre se me escapaba. Viajaba frecuentemente por trabajo, especialmente el primer jueves de cada mes. Asuntos de la caja de ahorros, explicaba vagamente. Yo le creía o tal vez quería creer. Después de todo, cuestionar no era bienvenido en nuestro fiento hogar. Una vez, cuando le pedí más detalles sobre uno de estos viajes, me miró fríamente y dijo: «Tienes un techo sobre tu cabeza y comida en la mesa. No necesitas saber más que eso». En ese domingo, 15 de agosto de 1982, mi vida cambió para siempre. Lo recuerdo perfectamente porque era el día de la Asunción de la Virgen, una fecha muy importante para mi madre. Que en paz descanse. Los niños estaban en casa de mi suegra, doña Amelia, para el almuerzo dominical. Roberto había salido temprano diciendo que necesitaba resolver algunos papeles urgentes en la caja antes de una transferencia grande que ocurriría la semana siguiente. Yo estaba sola en casa, luchando contra una migraña terrible que había comenzado durante la noche. El dolor era tan intenso que creaba puntos brillantes en mi visión. Traté de acostarme, pero era imposible. Sabía que Roberto guardaba pastillas fuertes para el dolor en su oficina, medicamentos que traía de la Ciudad de México, que funcionaban mejor que cualquier té de hierbas que mi madre me había enseñado a hacer. La oficina de Roberto era territorio prohibido para mí y los niños. Un hombre necesita un espacio donde pueda pensar sin interrupciones. Solía decir, la puerta siempre estaba cerrada, pero no con llave cuando él no estaba. Supongo que nunca imaginó que me atrevería a entrar sin su permiso. Ese día, sin embargo, el dolor habló más fuerte que el respeto a las reglas no escritas de nuestro matrimonio. Entré a la oficina buscando la medicina. El cuarto era sombrío.
con un escritorio de madera oscura, un sillón de cuero y estantes llenos de libros que dudaba que realmente leyera. Había un olor característico en el aire, una mezcla de tabaco, papel viejo y esa colonia importada que usaba solo en viajes de negocios. Sabía que los medicamentos estaban en el cajón superior junto con otros artículos personales. Mientras buscaba entre plumas, clips y papeles, sentí un mareo fuerte. Me apoyé en el librero para evitar caerme, y en este movimiento desbalanceé algunos libros. La Biblia empastada en cuero, una reliquia familiar que Roberto exhibía con orgullo, aunque nunca la había visto abierta, cayó al suelo con un golpe sordo. La Biblia se abrió en la caída y de entre sus páginas amarillentas se deslizó un pequeño papel doblado. Mi primer instinto fue poner todo de vuelta como estaba. Roberto estaría furioso si supiera que estaba tocando sus cosas, pero algo me hizo recoger ese papel. Con manos temblorosas desdoblé la nota. La letra era de Eduardo, el gerente de la caja y mejor amigo de Roberto. La reconocí inmediatamente. Enviaba tarjetas navideñas cada año. El mensaje era corto y aterrador. Si descubre la verdad, mátala. Sentí que la sangre se congelaba en mis venas. El dolor de cabeza parecía haber desaparecido, reemplazado por un entumecimiento extraño. Las piernas se me debilitaron y tuve que sentarme en su sillón para evitar desmayarme. ¿Quién era ella? ¿Era? ¿Qué verdad era tan terrible que justificaría matarme? 1000 pensamientos corrieron por mi mente en esos segundos que parecían una eternidad. Cuidadosamente puse la nota exactamente donde estaba. Entre las páginas de proverbios y regresé la Biblia al estante. Encontré las pastillas para el dolor. Tomé una con agua de la cocina y me acosté en la sala fingiendo descansar. Pero mi mente estaba acelerada. Cuando Roberto regresó con los niños al final de la tarde, yo ya había tomado mi decisión. No lo confrontaría directamente. Si esa nota significaba lo que temía, cuestionar a Roberto podría ser peligroso. En cambio, fingiría que nada había pasado mientras descubría la verdad por mi cuenta. Esa noche serví la cena como siempre. Escuché las historias de los niños sobre el almuerzo en casa de su abuela y me reí de los chistes sin gracia que Roberto contaba. Por fuera era la misma esperanza de siempre. Por dentro algo se había roto para siempre. Los días siguientes fueron un ejercicio de actuación. Mantuve la rutina intacta. Desayuno preparado temprano. Niños listos para la escuela. Casa limpia. Cena en la mesa a las 6 en punto. Pero comencé a prestar atención a cada detalle, cada palabra dicha o no dicha, cada gesto. Noté cómo Roberto cerraba con llave el cajón del escritorio cuando se iba. Cómo escondía rápidamente papeles cuando yo entraba al cuarto. Cómo hablaba en voz baja por teléfono cuando pensaba que estaba ocupada con los niños. Pequeños detalles que anteriormente pasaban desapercibidos, ahora me gritaban. Una semana después del incidente de la Biblia, tuve mi primer descubrimiento concreto. Estaba planchando sus camisas, preparándolas para el siguiente viaje de negocios cuando encontré un recibo arrugado en el bolsillo interior de un saco. Era de una joyería en Morelia, la ciudad vecina. La cantidad era exorbitante, casi 3 veces lo que Roberto me daba mensualmente para todos los gastos del hogar. Y el artículo comprado, un anillo de compromiso con diamante solitario. Sentí como si me hubieran abofeteado. Roberto nunca me había dado joyas costosas. Mi anillo de bodas era una pieza sencilla de oro, y yo tenía algunas joyas de fantasía familiares. ¿Para quién era ese anillo costoso? En el mismo bolsillo encontré una pequeña tarjeta con una dirección anotada en Morelia. Memoricé esta información y puse todo de vuelta exactamente como estaba. Mi corazón dolía, pero mi determinación solo creció. Comencé a crear excusas para ir a Morelia.
Necesitaba telas especiales para mi costura. Quería visitar a una prima enferma. Tenía que comprar un regalo para el cumpleaños de Carmen. Con cada visita trataba de descubrir más sobre la dirección misteriosa. Fue en mi tercera visita que lo logré. Encontré la casa, una construcción hermosa en un barrio elegante, muy diferente de nuestra casa sencilla. Discretamente le pregunté a una señora que estaba regando el jardín de al lado, quién vivía ahí. «Ay, es la casa de la joven maestra Marisol», me respondió la señora alegremente. «Una muchacha tan bonita y educada está esperando un niño. Pobrecita, su novio viene cada jueves. Dicen que trabaja en otro pueblo y solo puede visitarla ese día. Parece que se van a casar tan pronto como resuelva algunos problemas con su exesposa». Cada palabra era como una puñalada. Primer jueves del mes, exactamente el día de los viajes de negocios de Roberto. La exesposa sería yo. Ya me estaban considerando parte del pasado mientras vivía bajo el mismo techo que él. Regresé a casa ese día con el corazón pesado, pero con una certeza creciente. Mi matrimonio era una farsa y necesitaba descubrir más sobre lo que Roberto estaba planeando. En los días siguientes continué mi investigación silenciosa. Me hice amiga de doña Iris, la nueva secretaria de la caja, una viuda recién llegada al pueblo. A través de conversaciones aparentemente casuales durante nuestros encuentros en el mercado o en la iglesia, recolecté información sobre el trabajo de Roberto. «Todos estamos tan ocupados con esta transferencia grande que va a pasar a finales de mes», comentó inocentemente después de la misa dominical. Su esposo y don Eduardo se quedaron hasta tarde revisando documentos. Nunca había visto tanto dinero junto en mi vida. La transferencia grande que Roberto había mencionado. Y curiosamente ya me había avisado que haría un viaje especial precisamente en esa fecha. Un viaje que podría durar más de lo usual. Las piezas comenzaron a encajar, formando un cuadro perturbador. Roberto y Eduardo estaban planeando desviar el dinero de la transferencia. La nota, el anillo, la casa en Morelia, la mujer embarazada, todo era parte de un plan. Robar el dinero de la caja y huir para comenzar una nueva vida con Marisol y el niño que estaba por nacer, abandonándome a mí y a los niños, sin un peso, posiblemente sin vida. Y fue entonces que recordé una llave extraña que había encontrado en su kit de afeitar meses antes. En ese momento, cuando le pregunté qué habría, dijo cortantemente que era de un cajón viejo de archivos en la caja y rápidamente la guardó. Ahora esa llave ganó un nuevo significado. Esperé hasta que se fuera al trabajo y los niños a la escuela y comencé a buscar. No estaba en el cajón cerrado del escritorio, ni en los bolsillos de sus trajes, ni en la caja de documentos importantes. Finalmente la encontré escondida dentro de un libro falso en el estante. Irónicamente, un libro sobre ética empresarial. La llave abría una pequeña caja de metal escondida en el fondo del ropero detrás de las maletas de viaje. Adentro encontré más evidencia del plan. Boletos de barco a Argentina a nombre de Roberto Morales y Marisol Olivares. Documentos de identidad falsos y un paquete de cartas de amor firmadas por Marisol, con referencias a nuestro futuro juntos y el bebé que pronto nos completará. La última carta era la más reciente, fechada apenas 2 semanas antes. Mi amor, solo faltan 2 semanas para estar juntos para siempre. He arreglado todo como acordamos. La cuna del bebé ya está lista en el cuarto. No puedo esperar a comenzar nuestra vida real, lejos de ese pueblo sofocante y esa mujer que nunca te mereció. Ten cuidado con los detalles finales del plan. Como siempre dice Eduardo, si ella descubre la verdad antes de tiempo, ya sabes lo que hay que hacer. Pero sé que todo saldrá bien. Pronto seremos la familia que siempre soñamos ser. Con todo mi amor
Marisol. Las lágrimas corrían por mi cara mientras leía. 10 años de matrimonio, 2 hijos, miles de cenas servidas puntualmente, ropa lavada y planchada, noches despiertas cuidando niños enfermos. Todo esto sería desechado como basura. Y peor, si yo descubría el plan, sería eliminada. En ese momento, sentada en el piso de la recámara con la evidencia de traición y crimen en mis manos, tomé una decisión que cambiaría el curso de mi vida para siempre. No sería una víctima. No sería eliminada. Usaría todo lo que descubrí para garantizar el futuro de mis hijos y mi propio futuro. Cuidadosamente puse todo de vuelta como estaba y cerré la caja, regresándola a su escondite. La llave regresó al libro falso en el estante. Nada revelaría que había descubierto la verdad. Ahora tenía solo 2 semanas hasta el gran robo. 2 semanas para elaborar mi propio plan. Y mientras preparaba la cena esa noche, sonriéndole a Roberto como si nada hubiera cambiado, ya sabía lo que necesitaba hacer. Mirando hacia atrás hoy, veo cómo esa migraña fue en realidad una bendición disfrazada. Si no hubiera entrado a esa oficina, si la Biblia no hubiera caído de esa manera, si la nota no se hubiera deslizado al suelo, mi historia tendría un final muy diferente. Después de descubrir toda la verdad, pasé la noche despierta. Los niños dormían tranquilos, sin imaginar que nuestro mundo estaba a punto de colapsar. Roberto roncaba a mi lado, su sueño pesado de alguien que no carga culpa alguna. Y yo, acostada con los ojos abiertos, vi la luz de la luna entrar por la ventana mientras planeaba cada paso de los días siguientes. Tenía exactamente 2 semanas hasta la fecha de la gran transferencia bancaria que pretendían robar. 2 semanas para actuar antes de que Roberto ejecutara su plan de escape con Marisol. 2 semanas para salvar mi vida y la de mis hijos. Temprano a la mañana siguiente comencé a ejecutar mi plan. Primero, necesitaba mi propio dinero. No podía depender de los ahorros domésticos que Roberto controlaba rígidamente. Por suerte, había estado guardando en secreto el dinero de mi costura. No era mucho, pero sería suficiente para los primeros pasos. Las mujeres de mi tiempo no tenían cuentas de banco. Comenté a mi clienta más pudiente, doña Eulalia, viuda de un ganadero, mientras le ajustaba el vestido para la boda de su sobrina. Roberto dice que no necesitamos eso, que él se encarga de todo. ¡Qué tontería, Esperanza!, exclamó. Toda mujer necesita su propio dinero. Te llevo mañana al gerente del banco en Morelia. Eduardo y tu esposo nunca se enterarán. Así fue como abrí mi primera cuenta bancaria en otro banco o en otra ciudad. Deposité todo el dinero que había ahorrado durante los últimos 5 años. Parecía poco para reiniciar una vida, pero era un comienzo. El segundo paso era recolectar evidencia. Necesitaba pruebas sólidas del esquema criminal, no solo las cartas de amor y los boletos. Si algo salía mal y Roberto notaba mis intenciones, yo sería la víctima perfecta, la esposa celosa inventando historias por venganza. En las mañanas, cuando Roberto salía más temprano al trabajo, me escurría a su oficina. Cuidadosa de dejar todo exactamente como lo encontraba, fotografié documentos con una pequeña cámara Kodak que había comprado en Morelia. Era una instamática sencilla que cabía en la palma de mi mano, fácil de esconder entre mis telas e hilos de coser. Cada nuevo documento revelaba más detalles del esquema. Roberto y Eduardo habían estado desviando pequeñas cantidades durante al menos 3 años, usando cuentas fantasma de clientes ancianos o fallecidos. La gran transferencia sería el robo final, desviando un envío de 500.000 pesos que llegaría para la expansión de la fábrica textil Pueblo. Pero fotografiar no era suficiente. Necesitaba copias de los documentos originales. Fue entonces que recordé a don Moisés, dueño de la única papelería del pueblo. Sus 2 hijos estudiaban con Miguel, y su esposa,
Era mi clienta. Inventé una historia sobre querer hacer un álbum sorpresa para el cumpleaños de Roberto, con copias de documentos importantes de nuestra vida juntos. Señora Morales, usted sabe que no puedo dejar que nadie use la máquina copiadora sin autorización, dijo rascándose la cabeza. Entiendo perfectamente, don Moisés, respondí con mi mejor sonrisa. Es solo que quería hacer una sorpresa. Tengo las actas de nacimiento de los niños, nuestra acta de matrimonio, y quería copiarlas antes de que Roberto regresara del trabajo. Mencioné que le haría un vestido nuevo a su esposa como agradecimiento, y el buen hombre cedió. Esa tarde, mientras los niños estaban en la escuela, copié los documentos más importantes que probaban el esquema. El tercer paso de mi plan era el más difícil. Encontrar a alguien confiable para ayudarme. No podía ser cualquier persona del pueblo. Los tentáculos de Eduardo y Roberto llegaban a todos los rincones importantes. El sheriff local jugaba cartas con ellos los sábados. El juez era padrino de Miguel. El padre escuchaba las confesiones de Eduardo semanalmente. Fue entonces que recordé al inspector Mendoza, un hombre de la capital que venía periódicamente a inspeccionar la caja. Roberto siempre se quejaba de él, llamándolo el incorruptible santurrón. Era exactamente el tipo de persona que necesitaba. Descubrí que estaría en la región la semana siguiente para una inspección de rutina. A través de doña Iris, la secretaria de la caja, supe que se quedaría en el pequeño hotel del pueblo por 3 días. Preparé cuidadosamente un sobre con copias de los documentos más importantes, fotos y una carta explicando toda la situación. Pero, ¿cómo entregarlo sin levantar sospechas? El hotel estaba frente a la plaza central donde todos me verían si entraba ahí. La solución vino a través de Carmen. Mi hija había hecho amistad en la escuela con Marieta, la hija de la dueña del hotel. Organicé una merienda para que las niñas jugaran juntas, ofreciéndome a dejar a Carmen en el hotel después de la escuela. «¡Qué bolsa tan bonita, señora Zoila!», comenté con la propietaria. Esto coordinaría perfectamente con el vestido que estoy haciendo para el cumpleaños del padre Anselmo. ¿Me la podría prestar para medir la correa? Prometí regresarla hoy. Me prestó la bolsa y cuando la regresé más tarde, el sobre estaba escondido en el interior. Junto con él puse una nota pidiendo que se lo entregara al inspector Mendoza cuando llegara sin mencionar mi nombre. El cuarto paso era preparar nuestro futuro. Si todo salía bien, Roberto iría a la cárcel. Pero, ¿qué sería de mí y de los niños? Una mujer divorciada con 2 niños pequeños en 1982 enfrentaría puertas cerradas en todas partes. Me reconecté con mi amiga de la infancia, Luisa, que vivía en la capital y tenía un pequeño taller de costura. No le dije toda la verdad, solo que mi matrimonio se estaba acabando y que necesitaría trabajo pronto. Ven acá, Esperanza. Realmente necesito una socia con tu talento. Hay un cuartito atrás del taller donde te puedes quedar hasta que te establezcas, dijo sin hacer muchas preguntas. Las amigas verdaderas son así. Extienden la mano primero y hacen preguntas después. Mientras tanto, continué mi vida normal. Preparaba las comidas favoritas de Roberto, cuidaba a los niños, hacía mi costura. Por las noches, cuando todos dormían, separaba documentos, empacaba una maleta pequeña con lo esencial y calculaba mentalmente cuánto tiempo tomaría llegar a la capital si necesitábamos huir deprisa. La semana voló. Roberto estaba cada vez más nervioso, reuniéndose frecuentemente con Eduardo fuera del horario de trabajo. La víspera de la gran transferencia, noté que observaba a los niños durante la cena con una mirada extraña, casi melancólica. Estaba sintiendo remordimiento por abandonarlos. El miércoles, un día antes de que llegara el dinero a la caja,
Recibí una señal discreta de que mi plan estaba funcionando. Doña Iris pasó por mi casa con la excusa de encargar un vestido. El inspector Mendoza pidió documentos extra hoy de todas las transferencias de los últimos 6 meses. Me susurró mientras le tomaba las medidas. Don Eduardo y su esposo están blancos como papel. Mi corazón se aceleró. El inspector había recibido mi sobre, estaba investigando, pero el peligro también aumentaba. Si Roberto sospechaba, podría actuar antes de lo planeado. Esa noche, durante la cena, noté que Roberto me observaba intensamente mientras servía el pozole. Su mirada alternaba entre mí y los niños, como si nos viera por última vez. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esperanza dijo de repente: «Creo que tendremos que cancelar ese paseo dominical con los niños. Tengo que resolver unos asuntos urgentes». El paseo estaba programado para el día después de la transferencia. Sería cuando planeaba desaparecer. «Por supuesto, querido», respondí naturalmente, sirviendo más pozole. «Los niños entenderán, ¿verdad, Miguel?» Mi hijo asintió desilusionado. Carmen jugaba con su comida ajena a la tensión que flotaba sobre la mesa. Después de acostar a los niños, encontré a Roberto en la oficina encorvado sobre papeles. La puerta estaba entreabierta, inusual para él. Era una trampa. «Roberto», lo llamé suavemente. «Necesito dinero para comprártela mañana. Doña Eulalia quiere un vestido nuevo para la boda de su sobrino». Levantó los ojos y por un instante vi algo que nunca había notado antes. Miedo. «Por supuesto», dijo, sacando algunos billetes de su cartera. Más de lo que había pedido, mucho más. «Cómprate algo bonito para ti también». Le agradecí y me retiré. El corazón latiendo fuertemente. Nunca había sido generoso sin razón. Era un regalo de despedida, o culpa. Regresé a la recámara y me senté en el tocador, cepillando mi largo cabello negro, aún sin una cana. A los 28 años. En el espejo vi a una mujer que ya no reconocía los mismos rasgos, pero los ojos cargaban nuevo conocimiento, una determinación férrea. Esa noche, mientras Roberto finalmente dormía, me levanté silenciosamente y fui al cuarto de los niños. Acomodé las cobijas de Miguel, aparté el cabello de la cara de Carmen. Lágrimas silenciosas corrían por mi rostro. Me prometí que sin importar lo que pasara al día siguiente, ellos tendrían una vida de verdad, no basada en mentiras. De vuelta en la cama, no pude dormir. El reloj marcaba las horas lentamente, cada tic-tac, recordándome que el tiempo se agotaba para Roberto, para su plan y para la vida que conocía. Amaneció. El día de la gran transferencia llegó con un cielo azul sin nubes. Vestí a los niños para la escuela. Preparé el desayuno como siempre. Roberto parecía distraído, revisando constantemente su reloj. «Trabajaré hasta tarde hoy», anunció evitando mi mirada. «No me esperen para cenar. ¿Algún problema en la caja?», pregunté inocentemente sirviendo más café. Dudó por un segundo. «No, solo burocracia, ya sabes cómo es». Antes de irse, hizo algo que rara vez hacía. Me besó la mejilla y abrazó largamente a los niños. Miguel notó la extrañeza, pero no dijo nada. Mi hijo siempre fue sensible a los cambios de humor. Después de que Roberto se fuera, me preparé para cualquier escenario. Separé documentos importantes, actas, cartillas de vacunación de los niños, algunas fotos familiares. Escondí dinero en diferentes lugares de la casa en caso de que necesitara irme deprisa. Empaqué 2 bultos pequeños con ropa esencial escondidos bajo la cama. El día se arrastraba. Dejé a los niños en la escuela, hice compras en el mercado, cosí un vestido para la esposa del farmacéutico. Actividades normales de una ama de casa común, mientras por dentro era un volcán a punto de erupcionar. En la tarde,
Doña Iris pasó rápidamente por mi casa, con el pretexto de probarse el vestido que le estaba haciendo. «¿Hay policías de la capital en la caja?», me susurró mientras le ajustaba el dobladillo. Llegaron con el dinero para la transferencia. El inspector Mendoza está con ellos. Don Eduardo está encerrado en el cuarto con 3 hombres de traje. Su esposo trató de irse, pero le pidieron que se quedara. Le agradecí la información con un asentimiento, fingiendo concentrarme en mi trabajo. Cuando se fue, me senté en la silla de la máquina de coser temblando. Estaba pasando. Mi plan estaba funcionando. Pero, ¿qué vendría después? Recogí a los niños de la escuela y los llevé a casa de mi cuñada Lucinda, hermana de Roberto, con la excusa de necesitar terminar un vestido urgente sin interrupciones. Si algo salía mal, al menos estarían seguros. Regresé a casa y esperé. El sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de naranja y rojo. Las horas pasaron sin noticias. La cena que preparé se enfriaba en la estufa. La casa, usualmente ruidosa con los juegos de los niños, estaba sumergida en un silencio opresivo. A las 8 no escuché sirenas. Mi corazón casi se detuvo. Corrí a la ventana y vi 3 patrullas pasando rápidamente por la calle hacia el centro del pueblo donde estaba la caja. Media hora después, golpes fuertes en la puerta me sobresaltaron. Abrí con manos temblorosas, esperando encontrar policías. Era Lucinda, mi cuñada, pálida y sin aliento. «¿Esperanza? ¿Ya te enteraste?» Roberto y Eduardo fueron arrestados. Están diciendo que trataron de robar el dinero de la transferencia para la fábrica textil. Un escándalo. Todo el pueblo está en la plaza. Fingí sorpresa y shock, agarrándome del marco de la puerta como si necesitara apoyo. «No puede ser. Debe haber algún error». «No hay error», respondió entrando y cerrando la puerta detrás de ella. El inspector Mendoza recibió una denuncia anónima con evidencia, documentos, fotos, todo. Habían estado desviando dinero durante años y había más, dudó mirándome con una mezcla de pena y vergüenza. «Pero, ¿qué Lucinda?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Encontraron boletos a Quietos Argentina a nombre de Roberto y una mujer llamada Marisol. Dicen que está embarazada en Morelia. Me dejé caer en la silla cubriéndome la cara con las manos. No necesitaba fingir shock o dolor. Eran reales, aunque ya conocía toda la historia. Una cosa era descubrir la traición en secreto. Otra era verla expuesta a todo el pueblo. «Los niños», murmuré, «están durmiendo bien en tu casa». «Sí», respondió Lucinda sentándose a mi lado y tomando mi mano. «Pueden quedarse el tiempo que sea necesario. Ahora necesitamos pensar en qué vas ahí a hacer. ¿Qué ibaría a hacer?». La pregunta resonó en mi mente mientras Lucinda hablaba sobre abogados, interrogatorios policiales y el escándalo inevitable que seguiría. Ya sabía la respuesta. Por supuesto, había planeado cada detalle en las últimas 2 semanas, pero en ese momento, con la realidad finalmente estrellándose sobre mi cabeza, sentí una mezcla extraña de alivio y pavor. Mi esposo era un criminal. Estaba en la cárcel. Había traicionado no solo a mí, sino la confianza de toda una comunidad. Tenía otra mujer. Otro hijo en camino y, según la nota, me habría matado si fuera necesario. La vida que conocía había terminado, pero de alguna manera estaba viva. Mis hijos estaban seguros y por primera vez en 10 años de matrimonio, el futuro, incierto y aterrador como parecía, estaba en mis manos. Esa noche marcó el final de la esperanza que había sido hasta entonces la esposa obediente, la ama de casa perfecta, la mujer invisible. Al día siguiente, cuando saliera el sol, comenzaría a forjar una nueva versión de mí misma. Y eso fue exactamente lo que hice. La noticia del arresto de Roberto y Eduardo se extendió como pólvora.
Nuestro pequeño pueblo nunca había experimentado un escándalo de esa magnitud. La caja cerró por 3 días para una auditoría completa. Policías de la capital ocuparon la estación local. Periodistas de Morelia y hasta de la Ciudad de México llegaron para cubrir el caso del robo de la Biblia, como lo llamaron, por la nota encontrada entre las páginas sagradas. Me convertí de la noche a la mañana en la esposa traicionada del criminal. Las miradas me siguieron por las calles, algunas de lástima, otras de curiosidad maliciosa, como buscando señales de complicidad o ignorancia extrema en mí. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no sospeché? ¿Qué hice mal para que me traicionara? La mañana después del arresto desperté en casa de Lucinda. Los niños aún dormían agotados por el cambio de rutina. Recuerdo haber mirado por la ventana y visto un grupo de vecinas paradas en la banqueta, chismeando y señalando hacia la casa. Las noticias sobre Marisol, el embarazo y los boletos a Jet Argentina ya se habían filtrado, probablemente a través de algún empleado indiscreto del banco o policía. «No necesitas enfrentar esto ahora», dijo Lucinda trayéndome una taza de café de olla. «Quédate aquí con los niños hasta que las cosas se calmen». Pero sabía que esconderme solo alimentaría más chismes. Me bañé. Me puse uno de mis mejores vestidos, azul marino con pequeños detalles blancos que había cosido yo misma, y me peiné cuidadosamente. Me apliqué un poco de labial, algo que rara vez hacía en un día común. «Voy al mercado», anuncié tomando mi bolsa. «Los niños necesitan leche fresca cuando despierten». Lucinda me miró como si hubiera perdido la razón. «En medio de este alboroto, puedo mandar a mi hijo a que la compre». «Necesito dar la cara, Lucinda. Si me escondo, dirán que tengo vergüenza, que sabía todo o peor». No entendió inmediatamente. Pero años después me confesó que ese fue el momento en que se dio cuenta de que yo era mucho más fuerte de lo que todos imaginaban. Caminar al mercado esa mañana fue como cruzar un campo minado. Con cada paso sentía las miradas, escuchaba los susurros que cesaban cuando me acercaba. En la carnicería el silencio cayó cuando entré. Señoras con las que había intercambiado recetas durante años de repente no sabían qué decir. Fue doña Zulmira, la dueña del hotel, quien rompió el hielo. «Señora Morales, qué bueno verla. Justo comentaba qué valiente está siendo con todo esto. ¿Necesita alguna ayuda con los niños?». Le agradecí con una sonrisa educada. Compré lo que necesitaba y salí con la cabeza en alto. Por dentro temblaba como hoja en el viento, pero nunca les dejaría ver eso. Esa pequeña victoria enfrentando el mercado me dio fuerzas para lo que vendría después. En la comandancia me informaron que necesitaba ir a la capital para dar una declaración. Las autoridades querían confirmar que no estaba involucrada en el esquema. El pensamiento de enfrentar a Roberto en un ambiente oficial me aterrorizaba, pero no tenía opción. «Los niños estarán bien con Lucinda», me aseguró el comandante Valente. Un hombre de mediana edad con ojos cansados. «Regresará el mismo día». 3 días después del arresto, abordé el autobús de las 5 a.m. hacia la capital. Llevaba un conjunto gris sobrio que había pasado la noche anterior ajustando para que se viera impecable. Cargaba en mi bolsa las fotos de los niños, un pañuelo bordado que mi madre me había dado y el poco dinero que había logrado reunir. No sabía qué esperar. En la delegación central me llevaron a un cuarto donde me esperaban 3 hombres. El inspector Mendoza, a quien conocía solo de vista, un ministerio público y un secretario. Me ofrecieron café que acepté más para tener algo que ocupar a mis manos temblorosas que por sed. «Señora Morales», comenzó el inspector Mendoza, «queremos dejar claro que usted no está acusada de nada. Solo tratamos de entender todo el esquema. Su esposo y don Eduardo mantuvieron un sistema sofisticado de desvío de dinero durante al menos 3 años.
asentí sintiendo un nudo en la garganta. ¿Estaba usted al tanto de estas actividades?, preguntó el Ministerio Público, observándome por encima de sus lentes. No, señor, respondí firmemente. Descubrí todo hace 2 semanas por casualidad. Les conté sobre la nota en la Biblia, las investigaciones que hice, los descubrimientos sobre Marisol. Omití solo que había sido yo quien envió anónimamente la evidencia al inspector Mendoza. Algo me dijo que mantuviera ese detalle en secreto. La declaración duró casi 4 horas. Me respondieron preguntas sobre el proceso legal. Me explicaron que probablemente perderíamos la casa, que estaba financiada por la Caja y que Roberto enfrentaría varios años de prisión. ¿Y qué pasa con ella?, pregunté, incapaz de pronunciar el nombre de Marisol. El inspector intercambió miradas con el Ministerio Público antes de responder. La señorita Olivares niega participación en el esquema criminal. Afirma que creía que su relación con el señor Morales era legítima, que se estaba divorciando. Está de 7 meses de embarazo y no será procesada, a menos que surja evidencia de su participación. Sentí una opresión en el corazón, no de celos, sino de una extraña solidaridad. Tal vez ella también había sido engañada a su manera. Antes de irme, el inspector Mendoza me llamó en privado. Señora Morales, recibimos una denuncia anónima hace 2 semanas. Documentos, fotos, evidencia concreta del esquema. Fue usted, ¿verdad? Sostuve su mirada sin confirmar ni negar. Quienquiera que haya sido, continuó. Salvó no solo el dinero de la transferencia, sino que evitó que personas inocentes resultaran dañadas, incluyendo posiblemente a usted misma. Me entregó una tarjeta con su contacto en la capital. Si necesita algo, no dude en contactarme. Demostró un valor extraordinario. Regresé a casa esa noche con la certeza de que una fase de mi vida había terminado definitivamente. En el autobús, viendo el paisaje oscurecerse gradualmente, me hice una promesa. Los niños nunca sufrirían por las decisiones de su padre. Les daría una vida digna, llena de amor y honestidad. Los días siguientes fueron un torbellino. Recibí una notificación oficial para desalojar la casa en 30 días. La Caja la reclamaría como parte de la compensación por las pérdidas. Tuve que explicar a los niños de la manera más delicada posible que su padre había hecho algo malo y estaría ausente por mucho tiempo. «¿Ya no nos quiere?», preguntó Carmen con sus ojitos grandes llenos de lágrimas. «Lo que pasó no tiene nada que ver con el amor hacia ustedes», respondí abrazándola. «A veces los adultos cometen errores graves y necesitan enfrentar las consecuencias, pero mamá está aquí y siempre estará». Miguel, mayor y más sensible, preguntó si podía visitar a su padre. Le prometí que cuando fuera posible y seguro, lo llevaría. Esa promesa me costó más de lo que él jamás sabrá. Mientras tanto, el pueblo hervía con el escándalo. Algunos amigos se alejaron temiendo la asociación con la familia del ladrón. Otros se acercaron ofreciendo ayuda práctica, ropa para los niños, invitaciones a palmorzar, pequeños trabajos de costura. Descubrí quiénes eran mis verdaderos amigos en esos días oscuros. Luisa, mi amiga de la capital, confirmó que podíamos quedarnos en el cuartito detrás de su taller. Comencé a planear nuestra mudanza vendiendo los pocos muebles que me pertenecían, empacando recuerdos, decidiendo qué llevar a nuestra nueva vida. Una semana después del arresto, recibí una carta inesperada. Era de Marisol, con letra delicada en papel perfumado. Me pedía perdón por el sufrimiento causado, jurando que no sabía del plan criminal, ni que yo y los niños seríamos abandonados sin recursos. Me dijo que su matrimonio había terminado hace años, que solo permanecían juntos por las apariencias. Escribía: «Creí porque quería creer».
Ahora cargo un niño que nacerá con su padre en prisión y un futuro incierto por delante. No pido su amistad, solo que sepa que yo también fui engañada. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé. No respondí. No había nada que decir, pero esas palabras plantaron una semilla que solo florecería años después. El día de la mudanza vestí a los niños con su mejor ropa. Puse nuestras pocas maletas en el taxi y eché un último vistazo a la casa donde había vivido 10 años. No sentí tristeza, solo un vago alivio. Esas paredes guardaban más mentiras que verdades. En la estación de autobuses encontramos caras familiares que vinieron a despedirnos. Lucinda abrazó largamente a sus sobrinos, prometiendo visitarlos en vacaciones. Doña Eulalia me entregó discretamente un sobre, un pequeño préstamo. Susurró: «Para empezar tu negocio, sé que me pagarás cuando puedas». El viaje a la capital duró 4 horas, pero parecía que cruzábamos a otro planeta. Miguel miraba fascinado por la ventana, los edificios volviéndose más altos conforme nos acercábamos. Carmen dormía en mi regazo, agotada por la aventura. En cuanto a mí, observaba mi reflejo en el cristal de la ventana. Una mujer de 28 años, oficialmente separada, sin casa propia, con 2 hijos que criar y un futuro incierto por delante. Extrañamente no sentía miedo. Por primera vez en muchos años respiraba libremente. Luisa nos esperaba en la estación de autobuses. Su sonrisa amplia y sincera fue como un rayo de sol entre la neblina. Me abrazó largamente y luego se agachó para saludar a los niños. «Bienvenidos a su nueva vida», dijo simplemente. El cuartito detrás del taller era más pequeño de lo que imaginaba. Una cama matrimonial donde dormiríamos los 3, una mesita con 2 sillas, un ropero pequeño. El baño era compartido con el taller, pero estaba limpio. Tenía ventanas que dejaban entrar luz natural y Luisa había puesto flores frescas en un jarrón colorido. «Es temporal», aseguró ayudándonos a organizar nuestras cosas. «Pronto tendrás tu propio espacio». Esa primera noche, después de que los niños finalmente se durmieron agotados del viaje y las novedades, me senté en el pequeño patio trasero. El cielo de la capital era diferente. Menos estrellas visibles, más luces artificiales, el ruido constante de carros a la distancia. Todo era extraño y, sin embargo, sentía una paz inexplicable. Ahí, bajo el cielo desconocido, juré que transformaría nuestra tragedia en triunfo. No sería solo la exosa del ladrón, la pobre mujer abandonada con 2 hijos. Sería Esperanza, costurera, madre, mujer independiente. Alguien que encontró una nota amenazante y en lugar de convertirse en víctima, la usó como catalizador para su liberación. Los primeros meses fueron extremadamente duros. Trabajaba en el taller de Luisa durante el día haciendo arreglos y costuras sencillas. Por las noches, cuando los niños dormían, creaba mis propios modelos, soñando con el día que tendría mi propia clientela. Miguel y Carmen fueron inscritos en la escuela pública local. Bastante cambio para niños que venían de una escuela pequeña en un pueblo pequeño. El dinero se contaba peso por peso. Muchas noches, después de que los niños se acostaran, lloré en silencio, agotada del trabajo, preocupada por el futuro, herida por los recuerdos. Pero cuando salía el sol, me lavaba la cara, me aplicaba un poco de labial y enfrentaba otro día. Roberto fue sentenciado a 8 años de prisión.